Hola chicos, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar sobre el marco teórico, antecedentes, planteamiento del problema y justificación. Acá tengo unos datos sobre mí e iniciemos. Ahora nos toca ver estos apartados, pero de manera más amplia. Recuerden que el formato depende de la institución que te solicite el protocolo de investigación. Anteriormente habíamos visto la introducción, que era de manera resumida, ahora vamos a ver punto por punto. Bueno, empezaremos hablando sobre el marco teórico. No se molesten, por favor. ¿Qué es el marco teórico? Al marco teórico se le considera la columna vertebral del proyecto porque brinda información y conceptos que permiten entender el objetivo del estudio y sus potenciales resultados. Es importante que este marco se construya con información actual y relevante porque nos va a ayudar a explicarnos resultados. La longitud de esta sección puede variar, depende de lo que te soliciten. Algunas veces puede ser bastante extenso, otras puede ser bastante corto, como por ejemplo cuando solo te solicitan una introducción. El marco teórico debe redactarse de manera ordenada. Las ideas que se redacten deben tener un sentido, una coherencia entre ellas. Por ende, antes de redactar, incluso antes de buscar información específica para cierto apartado, debemos tener estructurado las partes que tendrá nuestro marco teórico. Estructurar el marco teórico puede ser difícil, pero aquí les traemos un ejemplo sencillo y básico de cómo estructurar un marco teórico. Recuerden que esta es una propuesta. La estructuración de la información del marco teórico va a depender del estudio que estás realizando. Iniciamos con la descripción de la población a evaluar. Algunas veces no será necesario. Cuando, por ejemplo, evaluemos a todos los adultos o a todas las mujeres, es decir, cuando no estés evaluando una población en específica, pero si, por ejemplo, estás evaluando comunidades nativas de la selva del norte del Perú, debes describirlas con mayor profundidad, dando definiciones y características particulares y relevantes para entender ese estudio. Luego, debes describir las variables que vas a evaluar. Debes mencionar la definición de esa variable, cómo se mide, el cálculo o instrumento de medición, qué factores se asocian a su aparición, si es que el estudio lo amerita. Debes también mencionar algunos datos epidemiológicos, como la incidencia o prevalencia de dicha variable, mortalidad si es el caso, costos si por ejemplo la variable impacta económicamente en una población. Luego de que ya se han descrito las variables de interés, debes explicar cuál es el fundamento o base teórica que explica la relación que propones. En otras palabras, debes describir la plausibilidad biológica, evidencia indirecta que puede explicar dicha relación o controversia que hayan crecido alrededor de esta relación. A esto le añadimos un breve resumen de los estudios que están evaluando esta relación. Y por último, añadimos información adicional relevante para la investigación o para la interpretación de los resultados. Este apartado depende de tu estudio. ¿Y qué otra información crees relevante añadir? Recuerda que la idea no es poner información solo por rellenar o que mi marco teórico se vea más grande o más voluminoso. La información que se incluye debe ser justa y necesaria, no llenar por llenar información. Listo, entonces así te vas a poner como Elmo cuando ya tienes su marco teórico estructurado. Siempre ten en cuenta los objetivos de tu estudio para poder organizar tu marco teórico. Como hemos visto, en los objetivos redactamos la población y las variables, incluso el tiempo. Entonces, todas estas características que están dentro de tu objetivo deben estar detalladas en el marco teórico. Aquí tenemos un ejemplo de la estructuración de un marco teórico de una tesis, por ejemplo. Eso sí, como les dije al inicio, generalmente este formato de marco teórico es solicitado por las tesis, mas no por otros estudios. Otros estudios generalmente solamente solicitan una introducción que ya hemos visto en otros videos y en ella se hace este marco teórico de manera muy más reducida. Como ven en este ejemplo, la estructuración del marco teórico, ¿no?, está ligada al título y a los objetivos del estudio. Veamos. El título del estudio es Relación entre el nivel de complejidad del establecimiento de salud donde se atendió el parto y el inicio temprano de la lactancia materna en el Perú. El objetivo general de ese estudio es identificar la relación entre el nivel de complejidad del establecimiento de salud donde se atendió el parto y el inicio temprano de la lactancia materna. Entonces, veamos el marco conceptual. En este caso, el marco conceptual está hablando primero de la lactancia materna, que es una de las variables, su importancia, la otra variable que es establecimiento de salud y el nivel de complejidad. Nos está hablando de la relación entre estas dos variables previamente, otros factores asociados al inicio temprano de la lactancia materna porque es relevante para el estudio
y alguna información adicional como iniciativas institucionales que promueven el inicio temprano de la lactancia materna. Entonces, como ven, el marco teórico se ha estructurado de manera que tiene coherencia con los objetivos y con el título. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que el título es Asociación entre hipertensión arterial y síntomas depresivos. El objetivo es evaluar la asociación entre hipertensión arterial y la sintomatología depresiva de la población general, considerando tiempo de diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces tenemos dos variables, hipertensión arterial y sintomatología depresiva. ¿Cómo se ha estructurado el marco teórico? Hablando sobre la hipertensión arterial, sobre la sintomatología depresiva, sobre la relación entre estos dos, ¿no? ¿Qué dice la literatura sobre esa relación? Sobre el tiempo de diagnóstico de hipertensión arterial y sintomatología depresiva también, porque lo está mencionando en el objetivo, debe ser importante, y también las posibles implicancias en la salud pública, porque de repente es algo adicional que es importante a este estudio. Entonces, como ven, es muy importante que al momento de estructurar el marco tengan en cuenta el objetivo de su estudio y en base a ello se estructure. De nuevo, no es rellenar por rellenar el marco teórico. No piensen que mientras más grande el marco teórico, mientras más palabras es mejor. No es así. La idea es que tenga sentido y se ponga la información adecuada. Ahora, recuerden, eso también depende de la institución a quien le van a presentar su protocolo y los que ellos le pidan, ¿no? Y bueno, siguiendo el ejemplo de la pregunta que previamente habíamos definido, podemos estructurar el marco teórico de la siguiente manera. Vamos a tomar en cuenta, como les comenté, el objetivo, que era evaluar la asociación entre el índice de masa corporal antes del embarazo y el parto pretérmino en mujeres atendidas en el área obstetricia del Hospital María Auxiliadora, Lima, Perú. Entonces, estructuramos primero nuestra variable desenlace, parto pretérmino. Hablamos sobre su definición, la magnitud del problema, formas de diagnóstico del parto pretérmino, fisiopatología, factores asociados. Y luego pasamos a nuestra segunda variable, índice de masa corporal. De nuevo, definición, magnitud del problema, cómo se diagnostica o cómo se mide, la fisiopatología, si lo hubiera, tal vez de la obesidad, ¿no? Obesidad mórbida, etcétera, factores asociados a ella. Luego vamos a hablar de la relación entre estas dos variables. ¿Qué es lo que nos dice la literatura sobre esta relación? ¿No? Porque tampoco es que lo que estamos proponiendo no tiene sentido, debe tener alguna base. Entonces buscamos la plausibilidad biológica de la asociación de estas dos variables. ¿Qué se conoce hasta ahora sobre dicha relación? ¿No? ¿Conocemos algo? ¿Algunos estudios han revelado eso? Y recuerda lo que te dice Evito. Si no te exigen un marco teórico largo y solo te piden una introducción, puedes solamente incluir las partes que hemos colocado aquí en negrita, la definición de cada variable y la plausibilidad biológica entre los dos y qué se conoce al respecto. Listo, ahora nos toca hablar sobre los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Primero debemos tener en claro qué es lo que son. Básicamente son estudios primarios, ojo, estudios primarios realizados recientemente, preferiblemente dentro de los últimos 5 años, que es lo que generalmente nos solicitan. Lo ideal sería que estos estudios respondan a nuestra pregunta de investigación, pero si tal vez nuestro estudio es súper novedoso y no has hallado estudios que respondan a la misma pregunta, puedes elegir estudios que respondan a tu pregunta pero en contextos distintos o que solo reporten hallazgo de una de tus variables de interés. Generalmente se incluyen estudios publicados en revistas científicas, porque ya han pasado por revisión por pares. Debemos recordar que las tesis no pasan por este proceso como lo hacen los artículos publicados en revistas científicas. Entonces, tratemos de no incluir las tesis. Algunas veces nos dicen que, según algunas instituciones, sí nos pueden solicitar que dentro de los antecedentes busquemos tesis, pero siempre recordemos que las tesis no han pasado por revisión por pares y debemos tener mucho cuidado de los resultados. Entonces, tratemos de buscar antecedentes de estudios que han sido publicados ya en revistas científicas. Y por último, redactar antecedentes nos ayuda a conocer el estado actual de las investigaciones sobre el tema y a identificar las falencias de dichos estudios y evitarlas en nuestro estudio. ¿Sí? Jaja, calma, papá de Timmy. Sí vas a poder encontrar antecedentes para tu protocolo, porque siempre tenemos problema en esto. Algunas veces nos ponemos a pensar, no tengo antecedentes para mi estudio es muy novedoso. Una de las cosas que pasa es que hacemos la búsqueda solamente en español. Y eso, como ya lo dijimos en videos anteriores, es una limitante bastante importante. Hay que buscar estudios también en inglés, hay que buscarlos en revistas científicas para
que nos puedan aportar a nuestro proyecto o a nuestro protocolo de investigación. Evito nos recuerda que debemos tener en cuenta que si encuentras revisiones sistemáticas recientes, puedes redactarlas al inicio de tus antecedentes. Si te lo solicitan, también deberás redactar los resultados de los estudios primarios incluidos dentro de esa revisión sistemática. Y si encuentras muchos antecedentes, deberás entonces seleccionar los más importantes, los que incluyeron a más personas, los más recientes, ojo, o los más cercanos geográficamente, porque con ellos con esos tipos de resultados lo podemos comparar nuestro estudio. Pasos para redactar los antecedentes. Primero debemos buscar los antecedentes, ¿no? Y como ya hemos visto, ya le hemos dado herramientas para buscar en PubMed, en Google, etcétera, donde podemos encontrar esos estudios primarios que son similares a nuestros objetivos de investigación. Luego debemos seleccionar los estudios más recientes y más similares. Y por último debemos leer críticamente los estudios, identificar potenciales sesgos o limitaciones de ellos. ¿Por qué les decimos que es importante leerlo críticamente? Porque algunas instituciones solicitan que para redactar los antecedentes se debe colocar también los potenciales sesgos que ha tenido ese estudio. Ahora, eso es opcional, no todas las instituciones solicitan que los antecedentes se redacten de esa manera. Recuerden que la forma de redactar los antecedentes varía en base a lo que te soliciten. Si solo te piden redactar una introducción, entonces solo se escribe el apellido del autor y los resultados del estudio con su debida cita bibliográfica. Ahora, si te solicita redactar de manera extensa, antecedente por antecedente, generalmente la estructura es esta, ¿no? Redactar el autor, el año de realización del estudio, el título, el objetivo, el tipo y diseño de estudio, la población incluida, el tamaño de la muestra, resultados y conclusiones. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo del antecedente redactado dentro de una introducción. Como ya lo vimos en el video anterior, la introducción máximo es una página y dentro de ello deben de estar los antecedentes, pero redactados de manera muy resumida. En este caso, veamos. Las madres que tenían bajo peso antes del embarazo tienen un mayor riesgo de dar a luz a bebés prematuros y de bajo peso al nacer, y citan al autor. Mientras que las mujeres con sobrepeso y obesas tienen un mayor riesgo de complicaciones en el embarazo como trastornos antihipertensivos del embarazo y diabetes gestacional. Y también citan otro autor. Entonces aquí en 3 líneas han mencionado los resultados de un estudio, qué variables han usado y han citado al autor. ¿Sí? Continuamos. Además, el aumento del índice de masa corporal materno se asocia con riesgos elevados de muerte fetal, y citan al autor, muerte perinatal, vuelven a citar al autor, mientras que la obesidad por sí sola conlleva un mayor riesgo de embarazo afectado por un defecto congénito. ¿Sí? Entonces, este estudio hablaba sobre la prevalencia e impacto del índice de masa corporal previo al embarazo en el resultado del embarazo. ¿Sí? Es un estudio transversal hecho en Croacia y dentro de la introducción nos está redactando los resultados de estudios similares que no necesariamente han evaluado las mismas variables, pero sí están hablando sobre resultados del embarazo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se redactan los antecedentes dentro de una introducción. En este otro ejemplo, el antecedente ha sido redactado de manera ampliada, es decir, como generalmente lo solicitan en las tesis, y podemos evidenciar las partes anteriormente mencionadas. Por ejemplo, ahí tenemos el autor, tenemos el título, tenemos el tipo y diseño del estudio, tenemos el año de realización del estudio, la población y tamaño de la muestra, el objetivo, los resultados, las conclusiones y en este caso han colocado algunas limitaciones del estudio, probablemente porque la institución a donde debían presentarlo lo solicitaba. Por eso lo colocamos que es opcional. Y este ejemplo es una versión más corta, no tan corta como para ser redactada dentro de la introducción, pero sí es una manera de presentar los resultados de un antecedente con la información necesaria, pero de manera más reducida. Por ejemplo, tenemos el estudio de Fini, Pérez y Buccini, y tenemos los autores, realizó un análisis secundario de la encuesta colombiana de demografía y salud del 2009 al 2010. Y tenemos el tipo y diseño de estudio, ya nos está diciendo que es un análisis secundario, para identificar los factores de riesgo modificables para mejorar el inicio temprano de lactancia materna exclusiva entre niños menores de 24 meses y 6 meses de edad. El objetivo. No tuvo que mencionar el objetivo del estudio, es de frente. ¿Para qué está haciendo el estudio? Para identificar los factores de riesgo. Se incluyeron 6.592 niños
de menos de 24 meses de nacido, de mujeres entre 13 y 49 años con embarazos únicos. Ahí está la población y también el tamaño de la muestra. Ya nos dice cuántos niños y qué tipo de población o qué características tenía la población. Los resultados mostraron que el análisis ajustado no existe asociación entre tipo de financiamiento de establecimiento de salud público-privado e inicio temprano de lactancia materna. Sin embargo, hallaron que los quintiles de ingreso económico, educación materna, obesidad materna, atención de parto por profesional capacitado, cesárea, bajo peso al nacer y ser primogénito fueron factores asociados al retraso del inicio temprano de lactancia materna. Ahí están los resultados. Ahí están los componentes básicos para ser incluidos en la redacción de los antecedentes y redactarlos de manera mucho más sintética que la anterior. Ahora pasamos al planteamiento del problema. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué redactamos el planteamiento del problema recién ahora? Debería ser al inicio, ¿verdad? Para saber cuál es el problema al que nos enfrentamos. Pero en realidad es que para llegar a este punto, haber redactado los objetivos, hipótesis, estructura del marco teórico, identificado los antecedentes, ya debemos tener claro que teníamos un problema. Es más, lo vimos en el primer video, cuando planteamos la pregunta de investigación. Sin embargo, redactarlo de manera clara, coherente, es otro trabajo que sugerimos mejor hacerlo después que ya tenemos todo lo demás más claro y coherente en nuestra cabeza. Porque al inicio se nos puede tornar incluso más engorroso redactar esta parte porque no tenemos claro cuál será el objetivo del estudio, qué bases teóricas lo sustentan, etc. Y eso puede hacer que nos confundamos más e incluso nos desviemos de lo que en un inicio queríamos hacer. Y la idea no es esa, porque si se dan cuenta a través de todos los videos, lo que hemos tratado de resaltar es que todo lo que se redacta en el protocolo debe tener coherencia. La pregunta, los objetivos, la hipótesis, el marco teórico, los antecedentes, todo debe tratar de lo mismo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, redactar el planteamiento del problema con esa misma perspectiva. El planteamiento del problema está muy ligado al planteamiento de la pregunta de investigación que vimos al inicio. Básicamente describe la situación actual que se desea abordar y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que orientan a la investigación. En ese apartado lo que tenemos que hacer es redactar más profundamente a qué nos referimos con esa pregunta, por qué la hicimos. Nos podemos ayudar con estas preguntas. ¿A quién afecta el problema? ¿Qué tan grande es? ¿Qué causa? ¿Y qué preguntas se desprenden? Es decir, plantear la pregunta de investigación que hemos definido aquí. En este acápite se debe reflejar que el investigador se ha documentado sobre el problema y ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema. Pero también tomemos en cuenta lo que nos dice Vito. Si no te exigen un planteamiento de problema de manera extensa, puedes redactar solamente la pregunta de investigación dentro de la introducción, aunque no es obligatorio hacerlo. La información para redactar el planteamiento del problema la podemos obtener de la pregunta de la investigación y de las fuentes que usamos para el marco teórico. Aquí les mostramos una forma de redactar el planteamiento del problema. Iniciamos señalando la magnitud del problema, es decir, a cuántas personas afecta el problema, cuántas áreas geográficas o subpoblaciones tal vez. Luego describimos un poco sobre las posibles causas de dicho problema. Señalar qué factores están asociados a dicho problema, qué lo puede estar causando. Luego pasamos a describir las posibles soluciones, señalar qué potenciales soluciones puede tener este problema. Y por último, pasamos a concluir redactando la pregunta de investigación que el estudio pretende responder, que forma parte de las potenciales soluciones previamente propuestas. Esta parte generalmente no sobrepasa de una página. Ahora, tomaremos como ejemplo nuestra pregunta de investigación que previamente hemos planteado y nos ha acompañado durante toda esta unidad. Veamos. La pregunta de investigación es: ¿existe asociación entre el índice de masa corporal antes del embarazo y el parto pretérmino en mujeres atendidas en el área obstetricia del Hospital María Auxiliadora entre julio a diciembre del 2019? El problema es el parto pretérmino. Entonces hablamos. ¿Cuál es la magnitud del problema? La incidencia del parto pretérmino en el Perú es mayor al promedio en Latinoamérica. Ok, podríamos poner más datos, pero para temas de ejemplo lo vamos a dejar ahí. Luego, ¿cuáles son las causas del problema? Diversos estudios han hallado que factores maternos como la edad y comorbilidades están asociados a ella, pero aún hay resultados contradictorios en cuanto a la relación entre índice de masa corporal y parto pretérmino. Luego, ¿cuáles son las posibles soluciones? Para disminuir la incidencia de parto pretérmino debemos conocer los factores asociados a su aparición y debido a que aún existe inconsistencia en cuanto a la influencia del índice de masa corporal y en su ocurrencia, ahí viene nuestra propuesta, ¿no? Que hemos dado las posibles soluciones,
es decir, debemos conocer los factores de riesgo, nosotros proponemos responder a la pregunta: ¿existe asociación entre el índice de masa corporal antes del embarazo y el parto pretérmino en mujeres atendidas en el área obstetricia del Hospital María Auxiliadora entre julio a diciembre del 2019? ¿Sí? Y así ya tenemos redactado nuestro planteamiento de problema. De hecho, este es un ejemplo bastante reducido, pero lo que queremos demostrar aquí es que deben contener este planteamiento de manera resumida la magnitud del problema que ustedes han identificado. En este caso era el parto pretérmino, las causas de ese problema, las potenciales soluciones para abordar el problema y las preguntas sin respuesta que ustedes pretenden responder con su trabajo de investigación. Jaja, calma, ya falta poco para acabar esta primera parte de la redacción del protocolo. Vamos a ver la justificación. La justificación es básicamente decir por qué estamos haciendo esta investigación. Nos empuja a mirar más allá de los resultados de nuestro estudio y plantear las posibles implicancias de los resultados. En diversas fuentes o diversas instituciones les dirán que deben contestar varias preguntas para redactar esta parte, pero todo se puede resumir en una sola. ¿Por qué hago esta investigación? ¿Para qué lo hago? ¿Ok? Ahora, podemos desdoblar esto un poco más y preguntarnos también, ¿cuál es la brecha de conocimiento que pretendemos abordar? ¿Qué nuevos conocimientos obtendremos de los resultados de ese estudio? ¿Y qué decisiones o acciones se podrán tomar con esos nuevos conocimientos? ¿No? Siempre teniendo en cuenta de por qué hago este estudio, ¿no? Tiene que tener un porqué. Recordemos siempre lo que nos dice Vito: si no te exigen una justificación extensa, debes resumir la respuesta a cada pregunta e incluirla dentro de la introducción, como ya lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo redactar la justificación? Veamos pregunta por pregunta. ¿Cuál es la brecha de conocimientos que pretendemos abordar? Bueno, un ejemplo de ello sería: estudios previos han investigado sobre el tema, pero no en la población latinoamericana, por ejemplo. Entonces tú deseas hacerlo en población latinoamericana y eso es tu justificación. Siguiente pregunta: ¿qué nuevos conocimientos obtendremos de los resultados de este estudio? Podrías responder a esto de la siguiente manera: el presente estudio permitirá conocer mejor las consecuencias del índice de masa corporal sobre la gestación. Excelente. Puedes seguir profundizando más, pero así estás diciendo qué nuevos conocimientos obtendremos de los resultados de este estudio. Y para la tercera pregunta, ¿qué decisiones o acciones se podrán tomar con esos nuevos conocimientos? Podemos responderlo de la siguiente manera: el presente estudio podría direccionar apoyo técnico en las áreas donde más se necesita, ¿no? Porque el estudio ha, por ejemplo, visibilizado ciertas áreas de necesidad. Entonces, una justificación de qué decisiones o acciones se podrían tomar con esos conocimientos es que podría ayudar a direccionar apoyo técnico, apoyo económico, tal vez. Recordemos que igual la justificación no va a exceder de una página, ¿no? Aún así sea el formato extenso, no va a exceder de una página. Listo, ¿cómo redactar la justificación? Seguimos con nuestro ejemplo. Tenemos: ¿cuál es la brecha de conocimiento que pretendemos abordar? Estudios previos han investigado sobre la relación de índice de masa corporal y parto pretérmino, pero los hallazgos son heterogéneos. ¿Ok? Entonces todavía no sabemos, todavía hay incertidumbre, hay duda. Esa es la brecha que nosotros queremos abordar. ¿Qué nuevos conocimientos obtendremos de los resultados de este estudio? Pues el presente estudio aportará información para conocer si es necesario incluir el índice de masa corporal como un factor en el desarrollo de parto pretérmino. Excelente. Y por último, ¿qué decisiones o acciones se podrán tomar con esos nuevos conocimientos? Pues con esta nueva información podremos actualizar los actuales protocolos de cuidado del embarazo. La idea es que nos demos cuenta que en la justificación debemos responder estas tres preguntas para poder justificar nuestro estudio. Y listo, chicos, con eso hemos terminado la redacción de esta primera parte del protocolo de investigación. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.